Las tribus perdidas. La historia de la tribu de Zabulón en medio de los retos y victorias de la vida. La tribu de Zabulón vivió un momento crucial en su historia. Zabulón, conocido por su compasión y habilidades marinas, compartía generosamente su abundante pesca con extraños y necesitados. Su influencia en la comunidad dejó una impresión duradera. Como el sexto hijo de Jacob, Zabulón trajo prosperidad a su padre, al tiempo que se ganó una reputación por su bondad hacia las personas y los animales. Lea, su madre, lo llamó Zabulón, un nombre derivado de la palabra hebrea Zabal, que significa habitar o residir. Según el relato bíblico en Génesis 30:20, Lea esperaba que este nombre significara que su esposo ahora habitaría con ella. Zabulón nació para vivir en la costa, siendo el único o uno de los pocos capaces de ir al océano sin ahogarse. Llevaba pescado a su padre. En el hecho de muerte de Jacob, Zabulón recibe una profecía de su padre Jacob sobre el futuro de la tribu. Mientras Jacob predice el futuro, Zabulón descubre que su tierra sería un refugio para barcos, incluso superando a la reconocida Sidón. El Altísimo daría a Zabulón la sabiduría y el entendimiento para crear el primer barco. Esto ayudó a que su pesca fuese más numerosa y eficiente. Zabulón es considerado parte de las 5 tribus más grandes de Israel durante la época de Moisés, trabajando como escribas para la nación. Como se relata en 2 Esdras durante la invasión de los asirios, esto llevó a la dispersión de Zabulón y otras tribus del norte. Llevados sirios en el 721 a.C., Zabulón dejaría el Medio Oriente y se iría a Zeret, una tierra donde no habitaba humanidad, como se había profetizado. Se destaca la influencia de Zabulón en América Central, desmintiendo mitos sobre la guerra y mostrando su vibrante mercado. El pueblo de Zabulón prosperó en América Central, con similitudes entre las civilizaciones maya y azteca. Los mayas eran descendientes de Zabulón, adoraban a un dios, al igual que los israelitas, y sus costumbres y leyes reflejaban notables similitudes. Del libro La esperanza de Israel de Manasés, autor Ben Israel, página 112, hablaré un poco en este discurso de las diversas opiniones que han existido y declarará en qué países se piensa que están las 10 tribus: la española, la isla de Cuba, el continente de América, Panamá, Nueva España y Perú. Para Panamá significa abundancia de peces. La gente en Panamá solía vivir, y aún vive, de la pesca, ya que poseer un barco en las zonas menos desarrolladas de Panamá es tan valioso como tener un coche. Al referirse a Deuteronomio 33:19, se observa que los mayas, o la tribu del pueblo de Zabulón, se extendían desde el sureste de México hasta partes más al sur de América del Sur. Los conquistadores, liderados por Hernán Cortés, destruyeron las ciudades mayas para borrar su antigua gloria y patrimonio. A pesar de las pruebas y tribulaciones, el legado de Zabulón perdura, y los descendientes esperan el día en que recuperen su lugar como realeza en Israel. Un mito que ha sido perpetuado a través de la historia es que la civilización maya se extinguió y que los templos, casas y ciudades de antaño se desvanecieron con el tiempo. La historia muestra la destrucción de las ciudades por Hernán Cortés para hacer que la gente olvide su patrimonio y antigua gloria. Otro mito es que cuando los europeos encontraron a los mayas, estaban en guerra entre ellos, practicando el canibalismo y los sacrificios humanos. Aunque el canibalismo y los sacrificios humanos existieron en algún momento de la historia maya, no solo ya no existían en la época de la llegada de los europeos, sino que también eran relativamente raros entre ellos. En la obra Antigüedades de México, no es en el presente aspecto de la Nueva España que debemos buscar los restos de la grandeza mexicana, ya que todo vestigio de su antiguo esplendor fue aniquilado por los conquistadores. Él, Cortés, se vio obligado a demoler y nivelar con el suelo cada casa que tomaba, y 5,000 obreros indios seguían de cerca a sus soldados para completar la obra de destrucción. Los cimientos de la ciudad actual están arrasados y se levantan sobre las ruinas de la antigua. La confusión en torno a la división de la gente en Centroamérica es sencilla. Tito, los mayas no se referían a sí mismos como mayas en ese tiempo porque no tenían un concepto de unidad política. Así que, al referirse a ellos como el Imperio Maya, es posible que al unirlos bajo un solo nombre, subestimemos grandemente su número. La civilización maya y la civilización azteca eran diferentes étnicamente, pero muy similares religiosamente. Cuando examinamos el sureste de México hasta el norte de Colombia, encontramos similitudes con antecedentes similares que solo se vuelven más primitivas cuanto más al sur se va. Las guerras civiles entre ciudades-estado y tribus también eran extremadamente raras, ya que existían leyes que regían los conflictos.
Aunque Zabulón olvidó su herencia, seguía muy en contacto con muchas de sus costumbres y leyes mantenidas en Israel. Desafortunadamente, también llevaron con ellos parte de la maldad que aprendieron bajo Jeroboam. El primer sacrificio humano por parte de Isaacar y Zabulón fue utilizado en sus esfuerzos por liberarse de la esclavitud bajo una nación más poderosa ya presente. Estas personas no tenían templos ni ídolos, solo altares donde ofrecían cualquier cosa excepto carne. Los mayas creían en un solo Dios, pero reconocían a los dioses o espíritus detrás de diferentes aspectos de la vida, muy parecido a los nativos americanos. La historia de los indígenas americanos por James Adair dice que los nativos indígenas desde Florida hasta Panamá tenían poca religión o política, y sin embargo, afirma unas páginas después que creían en un Dios verdadero, inmortal e invisible, reinando en el cielo llamado Yocobanaya Maoricodi. Esto juega un papel enorme en muchas de las costumbres mayas y aztecas y en las leyes morales civiles que gobernaban a su pueblo. Muchas de estas coinciden perfectamente con muchas de las leyes israelitas. El viaje profético de Zabulón es una historia notable de resiliencia, fortaleza marítima e influencia cultural. Comenzando como un líder compasivo y hábil marinero en Canaán, la tribu de Zabulón alcanzó prominencia por su sabiduría y su papel como escribas. La profecía de Jacob predijo el futuro de Zabulón como una tribu que prosperaría cerca del mar, cumpliendo su destino a través de la innovación y el comercio. A pesar de ser dispersados durante la conquista asiria, los descendientes de Zabulón encontraron nueva vida en América Latina Central, específicamente en Panamá, y esto fue particularmente entre las civilizaciones maya y azteca. Allí preservaron aspectos clave de su herencia, incluyendo sus creencias monoteístas y vibrantes mercados, a pesar de la devastación traída por los conquistadores. A través de las pruebas, el legado de Zabulón perduró, con restos de su tradición aún evidentes en la región. El viaje de la tribu encarna tanto la supervivencia como la adaptación, apuntando hacia un futuro donde el lugar de la tribu de Zabulón entre el pueblo de Israel volverá a ser reconocido. Según Apocalipsis capítulo 7, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, la tribu de Zabulón tendrá 12,000 hombres que tendrán el nombre del verdadero Dios sellado en sus frentes. Ahaya, Ashar, Ahaya. Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy en hebreo es Ahaya, Ashar, Ahaya. Estos serán fundamentales para guiar al resto de la tribu de Zabulón de regreso a las tierras de Israel para formar parte del reino de Yesaya Cristo.